En 2013 lo que pasó en realidad fue un aviso, un síntoma de algo que ya viene pasando. Hubo mal olor y mal sabor en el agua, principalmente se notó en la capital del país. Es bueno recordar que el agua que llega a la capital del país, a Montevideo, sale de este río, el río Santa Lucía. O sea que esta agua es la que se consume en más del 60% de la población. Lo que hubo fue un evento de floración de cianobacterias. Y bueno, es bueno recordar que las cianobacterias, muchas de las especies de cianobacterias, que son también cianobacterias tóxicas, ¿no? Algunas mortales. Se produjo a lo largo de la década anterior y durante los años una acumulación progresiva de sustancias vertidas al ambiente, al río Santa Lucía y a sus principales embalses. En general, esa sobrecarga de materia orgánica y sobrecarga de nutrientes se llama eutrofización. Y uno de los principales síntomas es el crecimiento desmedido de algunos organismos como el fitoplancton. Dentro de ese fitoplancton crecen un tipo de organismo que son las cianobacterias. Estos organismos se acumularon y la peculiaridad que tienen es que pueden generar sustancias aromáticas. También pueden producir toxinas. Estas sustancias aromáticas pasaron a la red de la OCE y llegaron a todos los hogares, ¿no?, de la ciudad. Eso generó una alarma porque era un olor muy fuerte. Somos muy sensibles a ese tipo de aromas. Estos organismos no se desarrollaron dentro del río Santa Lucía, sino que el río Santa Lucía está conformado por una red de pequeños embalses utilizados generalmente para riego. La principal hipótesis, luego de hacer un estudio durante varios años, fue que este fenómeno se generó en uno de esos embalses y ese contenido, ese volumen fue vertido al cauce principal y empezó a circular por el río hasta llegar a la toma de aguas corrientes. Eso desencadenó un proceso que ya venía, digamos, estudiando. De hecho, la DINAMA venía ya de antes midiendo a través de una consultoría inicial que había hecho con JICA, que es el Instituto de Cooperación japonés. Ya venía analizando la situación del río. Que el 80% de la contaminación es lo que se llama contaminación difusa y tiene que ver fundamentalmente con la actividad en zona rural. Además de eso, hay lugares como llamadas muchas veces fuente fija, o sea, actividad industrial. En otros casos, falta de cobertura de saneamiento, y eso hace que el aporte por falta de saneamiento, funcionamiento o mal funcionamiento de la red de saneamiento en muchas localidades también afecta negativamente la calidad de los cursos de agua. La agricultura industrializada, todo lo que tiene que ver con monocultivo, ya sea de forestación, ya sea de soja, maíz, sorgo, arroz, todo lo transgénico trae un paquete tecnológico por detrás que lo que termina provocando es que genera mucho agrotóxico. Termina llegando a los ambientes altas cargas de nutrientes y materia orgánica. Los nutrientes principales para el crecimiento vegetal son el nitrógeno y el fósforo, y la materia orgánica contiene el nitrógeno y fósforo. Lo único que necesita es que las bacterias se encarguen de mineralizarlo. Entonces, lo que termina habiendo en el ambiente es una sobrecarga de nitrógeno y fósforo que es aprovechada por las plantas y por las cianobacterias y por el fitoplancton en general para su crecimiento, así como lo aprovechan las plantas del campo, ¿no?, los cultivos, también lo aprovechan estos organismos. Los nutrientes son lavados de los campos por las lluvias y el agua termina siendo el depósito final de nuestros desechos como civilización, digamos. A la vez queremos obtener agua para potabilizar. Son dos intereses contrapuestos. Estamos constatando otra fumigación. Este establecimiento ya fue denunciado. Antes plantaban soja, ahora plantan maíz. Igual siguen fumigando a pesar de la sanción del ministerio. Y como podrán ver, a menos de 300 metros ya ahí hay una población, ahí vive una familia que tiene animales, ovejas, son apicultores. Acá tenemos otra familia. Y lo que está fallando, así rotundamente, es el control. En las más básicas, nosotros hemos encarado denuncias que son básicas, que hace años que están, por ejemplo, pasó acá de una industria que está denunciada desde el 2008 o del 2007,
Y bueno, como que no tenían pruebas y nunca. Nosotros fuimos una noche, sacamos una muestra del agua y ya está. Y hicimos los análisis en un laboratorio al cual pagamos nosotros y ya está. Y no se soluciona nada porque la industria sigue contaminando. Eran medidas puntuales, o sea, no era un plan articulado, pero que era una respuesta a esa situación y que, bueno, fue lo que permitió avanzar y trabajar. Hubo avances importantes en muchas de ellas, como el industrial, con el sector industrial invirtiendo más de 30 millones de dólares y con procesos de reconversión industrial a eliminación de nutrientes que son referencia en todo el país y en la región. La mayoría de esas empresas eran o frigoríficos o laneras, pero de multinacionales que pasaron a tener sus plantas más modernas en Uruguay y usarlo como referencia para el resto, ¿no? Y también sirvió para que a nivel nacional hubiera una formación de técnicos en ese tipo de sistema de tratamiento. Estamos avanzando en lo que es planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, en el marco de las directrices de ordenamiento territorial de Canelones, hemos aprobado el sistema departamental de áreas protegidas o de áreas de protección ambiental. Una de ellas está fuertemente vinculada a los humedales de Santa Lucía, que es un área de Margat, acá muy cerquita de Canelones. Estamos trabajando con Montevideo San José en lo que es el plan de manejo del área protegida de humedales de Santa Lucía, que es la cuenca baja de Santa Lucía. Por ejemplo, protegiendo los montes nativos que bordean no solamente el río, sino los arroyos afluentes del río. Se definen algunas regulaciones, ¿no? La prohibición de corte de monte nativo ni hablar, algunas regulaciones que tienen que ver con la actividad extractiva. Y ahora estamos los 3 gobiernos departamentales, varios municipios y los productores trabajando en el plan de manejo que va a permitir que esto sea un área protegida en plena área metropolitana. El gran desmonte que ha habido del monte nativo, que es, vamos a decir, un filtro natural, y ese filtro natural, al desaparecer, el río tiene menos poder de recuperación. Esto es un sistema, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un sistema, o sea, un sistema vivo. Tenemos otras fuentes puntuales que son mixtas, entre puntuales y difusas, que son los tambos, por ejemplo, ¿no? Actividades de cría de animales a corral, en los cuales hay una gran acumulación de animales en un sitio, y hay que considerar que, desde el punto de vista más general o teórico, una vaca contamina lo que 8 personas. Dependiendo de la cantidad de cabezas de ganado, se les obligó también a los tambos a tener sistemas de tratamiento, y a los pequeños tambos se les dan otro tipo de soluciones para retener lo más posible el aporte de desestiércol a los cursos de agua. Como siempre, las más difíciles son las agropecuarias, porque son difusas. Fíjense que en el tema de las industrias estamos hablando de 23 industrias y en cambio en los temas de la lechería son miles de productores de pequeña escala. Entonces eso hace que sea más complejo el trabajo, ¿no? Y hay otra área que es el control difuso, que son la creación de áreas de amortiguación o zonas buffer, zonas de retiro de la actividad agropecuaria o agrícola sobre las márgenes del curso de Santa Lucía, dejando un retiro que va desde los 20, 30, 40 hasta 100 metros en los embalses, pero hay zonas de 20, 10 metros. Eso fue una primera batería de medidas que fue un poco resistida, pero se terminó aprobando y cumpliendo. Y hemos planteado ciertos reparos en el sentido que no nos parecía suficiente el control de ciertas áreas, sino que había que extender a los ríos menores o a los arroyos menores hasta las nacientes, porque el área que se había cubierto no era suficiente y había que extenderla aún más. Se está hablando de 300 metros de retiro cuando el río a veces crece 3 kilómetros para adentro, o sea, no se están tomando en cuenta las crecidas y cómo cambia el cauce. Creemos que todavía falta pensarlo mucho, discutirlo más. Está todo, ya no hay que hacer más estudios, ni hay que hacer nada. Está todo, ya está todo sobre la mesa. Hay que actuar rápida y contundentemente.
Pero lo importante es que ahora se viene una segunda fase de esas medidas que buscan mejorarlas y buscan ampliarlas para generar realmente un efecto significativo. Ya no va a estar dirigida directamente o solamente al curso de agua principal de Santa Lucía, sino a toda la cuenca. Hay una sistematización para tratar de obtener cuánto le cuesta al país cada medida y qué beneficio dan, de manera de poder decir, bueno, en realidad si yo tengo un dinero X, prefiero invertirlo en tal lado y no en tal otro, porque es más efectivo desde el punto de vista de la reducción. Hay indicadores, tiene una lógica más de plan. Y bueno, es un poco eso, la idea es también usar más modelación para poder ser predictivos. Y como Intendencia hemos decidido aportar en el control de la actividad industrial, estamos trabajando junto con el Gobierno Nacional, hemos elaborado un plan de control y vigilancia que incluyó la conformación de la unidad de guardaparques, que ya está funcionando hace tiempo. A través de esa unidad de guardaparques estamos haciendo controles periódicos por agua, en un acuerdo también con la Dirección de Bomberos, porque lo que se ve desde agua no se ve desde tierra ni de aire, lo mismo que lo que se ve desde aire no se ve ni de tierra ni de agua, o sea que hay que complementar. Dentro de ese plan además generamos un protocolo para que la gente pueda denunciar, los vecinos y las vecinas, que son los que primero ven los problemas. Por un lado es una buena cosa que la Intendencia de Canelones se ponga las pilas a hacer algo, ¿no? Por lo menos hacer algo, lo cual, que es una de las pocas intendencias, si no la única, que está demostrando un interés real sobre el tema. Ahora, ese interés real siempre está atravesado por intereses políticos. Es decir, no solo decide la gente de la Intendencia de Canelones, sino que hay otros intereses políticos. Y cuando hablamos de política, estamos hablando de política partidaria. Y esos intereses políticos, digamos, atentan un poco contra un buen ordenamiento territorial. Y nosotros consideramos de que la gestión en realidad se tiene que hacer a partir de las cuencas y no de las intendencias. Porque si la Intendencia de Canelones cuida, supongamos, ¿no?, que esté muy bien hecho, vamos a ver a qué llegamos, pero supongamos que esté bien hecho, cuida este lado, pero del otro lado del río, del otro lado acá tenemos San José. Si San José no está en sintonía, o sea, el río no entiende de límites. Hay un avance en las medidas que se están tomando porque se está viendo que los resultados no son tan rápidos ni tan satisfactorios como lo esperado. Por lo tanto, según las experiencias internacionales, es necesario aumentar mucho la exigencia sobre el control del aporte de esos nutrientes para lograr un beneficio. Es como cuando uno se enferma, uno tiene que pasar a una vida mucho más saludable que la que tenía antes. Incluso después de haberse curado, quizás o haber estado mejor. Lo que muestra esto es que las medidas que se han tomado han sido importantes, que empiezan a dar resultados. Ahora, un proceso de impactos negativos en la calidad del agua de décadas no se va a resolver en 24 ni 48 horas. Creo que estamos en el buen camino y creo que estamos necesariamente que pasar a una segunda etapa donde desde los distintos niveles de gobierno profundicemos las medidas que estamos tomando. Bueno, nosotros estamos observando el monitoreo, que es en muchos puntos del río, que está viendo como una meseta, digamos, que venía un proceso donde cada vez se incrementaba más el nivel de fósforo en el río y ahora hemos llegado a una zona donde dejó de crecer esa concentración. Ahora el gran desafío es poder bajarla y bueno, se está trabajando en un nuevo set de medidas o una evaluación de las medidas para poder trabajar en ese sentido, ¿no? Y los niveles de fósforo en realidad no han aumentado porque prácticamente ya no acepta más. Pero está referido solo al fósforo, no es que haya disminuido. Nadie habló de disminución de la contaminación. Canelón chico y el grande también están en un estado de saturación. No vemos incremento, no vemos disminución. Esperaremos encontrar disminuciones a partir de este año de las concentraciones. Pero siempre estamos hablando de concentraciones extremas. Vamos a ver un cambio de concentraciones extremas a muy altas, pero no a bajas. Y el agua es la base, la vida, es lo más básico. Sin agua nada puede ser. Es un bien común, y cuando digo bien común hablo de la naturaleza toda. No nos pertenece, no es nuestro, no podemos disponer de eso. Sin agua no somos libres, no somos soberanos.
no tenemos una salud que podamos nosotros decidir sobre ella.